disculpas por el hecho de que me parece que nos hemos retrasado un poco en la terminación de la clase práctica y por lo tanto pues se ha producido ahora en la situación de pausa un cierto desarreglo horario, ¿no? En lo sucesivo pues trataré de evitar que se produzcan estas, no sé, digamos, todavía no hemos entrado muy bien, incluido yo, en la maniobra esta de la clase práctica, y por lo tanto todavía ocurren a veces estas cosas de que se nos escapa un poco en el momento en que termina la una y empieza la otra. En lo sucesivo procuraré ser más riguroso en terminar la clase práctica, pase lo que pase en los momentos, ¿no? Bueno, y por otra parte supongo que también mejoraremos en lo que se refiere a la distribución de actividad o la distribución de materia, ¿no? Entre las teóricas y las prácticas. Supongo que también eso pues iremos aprendiendo rápidamente, porque si no aprendemos rápidamente iremos, quiero decir, yo en los lugares, ¿no? Aprendiendo rápidamente, tiene que ser rápidamente, porque si no rápidamente se nos termina el semestre antes de que lo hayamos hecho, ¿no? Bueno, entonces intento situarme en el punto en el que estaba, en el punto de explicación en el que estaba en la anterior clase teórica. Bueno, sí, era el concepto de forma, mediante la discusión de la distinción entre verdades contingentes y verdades necesarias. Encontrábamos determinados problemas en cuanto al uso del concepto mismo de verdad, tanto en unas como en otras, como que eran problemas diferentes en unas y en otras. Y esa consideración de los problemas que había para entender lo que es verdad en el caso de las verdades contingentes y lo que es verdad en el caso de las verdades necesarias, nos llevaban a considerar conjuntamente los dos tipos de verdades mediante aquella fórmula que empleábamos al final de la clase teórica anterior, mediante aquella fórmula de justamente ese carácter de la siempre rectificabilidad que atribuimos a las verdades contingentes, o sea, una percepción posterior puede rectificar una percepción anterior, precisamente eso de que una percepción posterior pueda rectificar una percepción anterior, precisamente eso implica suponer, o sea, si una percepción posterior puede rectificar una percepción anterior, eso implica que, digamos, pueden no caber las dos juntas en la misma secuencia, ¿no? Pueden no caber las dos juntas en la misma secuencia. Cuando yo me despierto, para entenderlo, me despierto de un sueño o algo así, o simplemente caigo de la higuera, o simplemente dejo de tener una alucinación, ¿no? Es porque he percibido algo que, porque he percibido algo que es incompatible con lo anterior, ¿no? Entonces, o bien estaba durmiendo antes, o bien es ahora cuando estoy durmiendo, ¿no? Pero lo que no puede ser es todo seguido válido, ¿no? Eso es lo que pasa cuando me despierto, ¿no? Puedo incluso tener dudas momentáneamente de si es ahora cuando estoy despierto o si era antes, ¿no? O si es ahora cuando estoy dormido, ¿no? Pero en todo caso lo que no es posible es que concierte todo, que todo junto case el uno con lo otro. Si pudiese casar todo seguido el uno con lo otro, entonces nunca habría rectificación de una percepción con otra. Nunca habría rectificación de una percepción y por tanto, pues no habría, digamos, apariencia y realidad, o alucinación y realidad, porque no habría rectificación posible de ninguna percepción si todo casase lo uno con lo otro. Luego es que hay cosas, decíamos, que no casan unas con otras, ¿no?
Luego, como consecuencia, es que hay algo así como determinadas reglas, que determinan, valga la repetición, qué casa con qué y qué no casa con qué. Reglas de, digamos, consistencia o inconsistencia de unas cosas con otras, ¿no? Reglas de consistencia o inconsistencia de unas cosas con otras. Y, bueno, estas reglas, decíamos, evidentemente no pueden ellas mismas proceder de las experiencias que tenemos, puesto que, como veíamos, son precisamente esas reglas las que determinan que ciertas experiencias valgan como tales y otras, en cambio, no, queden descartadas, ¿no? Luego no pueden esas mismas reglas proceder ellas mismas de la experiencia, ¿no? Proceder ellas mismas de la experiencia, porque eso sería todo un círculo vicioso. No puede proceder de la experiencia aquello que valida o invalida experiencias, decíamos, ¿no? Aquello que valida o invalida experiencias, no puede proceder de la experiencia y al mismo tiempo, decíamos, claro, son reglas que toda experiencia que podamos tener habrá que cumplir, puesto que si no, no sería experiencia. Reglas que toda experiencia que tengamos habrá de cumplir, reglas que son, por tanto, de antemano válidas para toda experiencia posible, de antemano válidas para toda experiencia posible. Este de antemano, decíamos, es lo que en el latín escolar que Kant emplea, Kant ha tenido en la escuela, se dice a priori, ¿no? Por lo tanto, son reglas, conexiones, leyes, o lo que sea, válidas a priori. Tal como lo hemos dicho, tal como se desprende de lo que acabamos de repetir ahora mismo, válidas a priori no quiere decir que en donde sean válidas sea en alguna otra cosa distinta de la experiencia. No, son válidas precisamente en la experiencia. Lo que pasa es que son de antemano válidas para toda experiencia que podamos tener. De antemano válidas para toda experiencia que podamos tener, puesto que, por así decir, son lo que determina qué es y qué no es experiencia. ¿Qué es y qué no es experiencia? ¿Qué es y qué no es experiencia? ¿Qué es y qué no es empíricamente válido? ¿Qué es y qué no es empíricamente válido? Por eso es esa especie de legislación a priori de la experiencia lo que hace, pues, que algunas cosas que desde un punto de vista meramente psicológico son experiencias, por ejemplo, sueños, alucinaciones, etc., sin embargo no es constatación válida. Es experiencia desde el punto de vista psicológico, pero no lo es desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista, si queréis llamarles, epistemológico, gnoseológico, incluso, si queréis decirlo así, de entidad, de realidad, de valor ontológico, si queréis decirlo así, ¿no? Por ontológico entendéis de qué hay y qué no hay, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Con esto se subraya una vez más el que siempre en todo este desarrollo que estamos haciendo ahora, estamos entendiendo las palabras. He tenido que insistir en ello antes en la clase práctica. Siempre en todo este desarrollo que estamos haciendo ahora en esta clase, entendemos siempre experiencia, las palabras experiencia y conocimiento, las palabras experiencia y conocimiento en el sentido de validez. Llamamos una experiencia a aquello que tiene validez como experiencia. No a lo que pasa en mi mente o en mi vida en general, ¿no? ¿Entendido? Sino aquello que tiene validez como experiencia, es decir, que es constatación válida de algo. En otras palabras, eso tan repetido ya de no estamos haciendo psicología. No estamos haciendo psicología. Estamos entendiendo por experiencia y por conocimiento, no el que tengamos determinadas representaciones, sino el que esas representaciones sean válidas. Incluso el que sean válidos, o sea, y eso tanto de más como de menos. Estamos diciendo menos y más de psicología. Estamos diciendo menos en el sentido de que no nos preocupa el cómo llega a mi mente de hecho a, sino simplemente el por qué eso es válido, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también más que psicología, ¿no? En el sentido de que
en el sentido de que la validez empírica, la validez como constatación, es algo que tiene lugar con independencia de que en algún momento alguien todavía no haya efectuado esa constatación, ¿no? Eso tiene que ver con su vida, no con la validez de la cosa misma, ¿no? Es problema suyo, por así decirlo, ¿no? Problema suyo. Eso, o sea, a nosotros lo que nos importa aquí es que eso sí que es constatable, ¿no? No si fulano, sultano o perengano lo ha constatado, no si lo habían constatado ya los egipcios antiguos o los griegos, ¿no? Sí que es constatable. No estamos hablando de la mente, estamos hablando de las cosas. Estamos hablando de la validez. De la validez. La validez. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la validez y precisamente cuando decimos el hecho de que no todo lo que se nos pasa, se nos ocurre, etcétera, pueda tener validez, sino que unas cosas desmientan a otras, ¿no? Sino que unas cosas desmientan a otras, y por lo tanto pues podamos efectivamente caernos de una higuera o despertarnos de un sueño, ¿no? Eso demuestra que hay, pues sí, llamamos algo así como unas leyes de conexión entre unas cosas con otras, y esas leyes de conexión pues precisamente eso es lo que nos permite validar o no validar determinadas cosas. Lo que cuando despertamos de un sueño, pues nos obliga, digamos, a elegir, o es verdad lo de antes, o es verdad lo de ahora, porque todo el mundo puede ser, ¿no? Por ejemplo, son lo que valida, ¿no? Son lo que valida, por tanto, lo que determina qué es y qué no es experiencia. Qué es y qué no es experiencia en el sentido de validez empírica, ¿no? No de cosas que ocurren en mi mente, sino de validez de esas representaciones, de validez de esas cosas. Eso es lo que valida, ¿no? Bueno, por lo tanto es lo que determina qué es y qué no es experiencia. Y hay una cierta terminología, que entiende por la forma de X, la terminología que Kant hereda escolarmente, y en la cual se entiende por la forma de X, aquel conjunto de características, de notas, de reglas o de leyes o de lo que sea, que determina qué es y qué no es un X, ¿no? Por ejemplo, la forma de caballo es aquel conjunto de reglas o como les queráis llamar, que determinan que Babieca sea un caballo y que en cambio esto no sea un caballo. Bueno, en esa terminología se llama la forma de caballo. Bueno, entonces en esa terminología, esas reglas, leyes o lo que sea que acabamos de ver hace un momento a propósito de qué es y qué no es válido como experiencia, pues tenemos que llamarlas, por tanto, la forma de la experiencia, ¿no? La forma de la experiencia. Bueno. Y entonces la forma de la experiencia es lo mismo que lo de antemano válido para toda experiencia posible, ¿no? Del mismo modo que la forma de caballo es lo de antemano válido para todo caballo posible, porque claro, aquello que no lo cumpla no será un caballo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto ya es simplemente repetir apresuradamente lo ya dicho en la clase anterior, queda claro, O sea, estoy simplemente tratando de que recordéis lo que ya está dicho, cosa que no haré todos los días, porque si lo hicierais todos los días no llegaríamos ni a la mitad, ni a la cuarta parte del programa que tenemos previsto, ¿no? O sea, que eso es trabajo vuestro, el recordarlo del día anterior, excepcionalmente en este caso, pues os he ayudado, ¿no? Pero no voy a poder permitirme el lujo de hacerlo todos los días, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bien, insisto también en que me harté en la clase teórica pasada, ¿no? Me harté de insistir en que esto efectivamente quiere decir que la forma de la que estamos hablando aquí no es en absoluto forma en el sentido de ciertos usos habituales de esta palabra, que muchas veces efectivamente se emplea o se deja que se entienda así a la hora de explicar a Kant, pero que son absolutamente funestos, son la manera de que de Kant no se entienda nada, ¿no? Que es eso de entender por forma algo que por así decir, se añadiría a una materia o a un contenido y lo conformaría, ¿no? Que no es eso, que no es eso. No es eso, sino esto otro que he dicho, es decir, forma es aquello que determina de antemano qué es y qué no es un contenido, ¿no? Qué es y qué no es admitido como contenido. No es, por lo tanto, lo de forma no consiste, pues, en que hay un contenido y la forma se le añade y le da forma o lo conforma, no es eso. Forma es lo que determina qué es y qué no es contenido, ¿no? Qué se admite y qué no se admite como contenido.
Si fuese eso otro, no sería a priori. No sería a priori, porque a priori quiere decir de antemano, ¿no? ¿De acuerdo? A priori quiere decir de antemano. Si fuese eso otro, no sería a priori, porque al contrario sería añadido y por tanto a posteriori. ¿De acuerdo? Kant sabía latín, ¿no? Por tanto, por lo menos sabía el latín escolástico del siglo XVIII. Por lo tanto, no lo hubiera llamado a priori, si fuese eso de que se añade a un material, ¿no? No, al contrario. O sea, es el marco que de antemano determina qué es y qué no es material, qué es y qué no es admitido como material, qué es y qué no es válido, ¿no? Qué es y qué no es un contenido, ¿no? Qué es y qué no es un contenido. Por lo tanto, qué es y qué no es empíricamente válido, claro, porque estamos hablando de la forma de la experiencia, ¿no? De la forma de la experiencia. Bueno, dijimos que teníamos que añadir todavía algunas palabrejas más a esto de qué se entiende por la forma de, o qué se entiende por lo a priori de. Es lo mismo. La forma de caballo es lo a priori válido para todo caballo, ¿no? ¿De acuerdo? También la forma de la experiencia o la forma del conocimiento. O sea, la forma de caballo es lo a priori válido para todo caballo en el sentido de que es lo que de antemano determina qué será y qué no será lo que se reconozca como un caballo. Esto no es un caballo en virtud de esa definición que tenemos de qué es y qué no es un caballo, ¿no? Bueno, pues la diferencia está en que ahora estábamos hablando no de un caballo, ni de una vaca, ni de nada, ni de una silla, ni de nada en particular, sino de la experiencia en su conjunto, ¿no? Y entonces hablábamos nada menos que de la forma de la experiencia misma, independientemente de si el contenido de la experiencia es caballo, vaca, silla, casa o mesa, ¿no? Estamos hablando de la forma de la experiencia misma como tal, es decir, que, digamos, qué es lo que determina de antemano qué se admite y qué no se admite como contenido empíricamente. Bueno, entonces decía que le vamos a llamar de más maneras todavía a esto, no tenemos más remedio que multiplicar las palabras porque se supone que vosotros vais a leer en algún momento, no sé si en este curso o no, pero que vais a leer más cosas sobre Kant y tenéis que identificar con esto las expresiones que os encontréis, que no siempre serán forma de X ni X a priori, ¿no? Bueno, decíamos lo siguiente, vamos a ver, también, además de llamarle la forma de, o de llamarle además de llamarle la forma de tal, o de llamarle el tal a priori, ¿no? También hay otro modo de expresión que Kant emplea. Vamos a ver. Digamos, aquello que pertenece a un cierto X. Aquello que pertenece a un cierto X. Simplemente por ser X, simplemente por ser X, aquello que pertenece a todo caballo simplemente por ser caballo, independientemente de si es este o aquel o el otro caballo, ¿no? Aquello que pertenece a un A simplemente por ser A, es decir, sin esperar a ver con qué caso concreto de A nos encontramos, ¿no? Aquello que pertenece a un A simplemente por ser A, sin esperar a ver con qué caso concreto de A nos encontramos. En cierta terminología que Kant emplea se le llama el A puro, así. En alemán, rein, se paga algo de alemán, ¿no? ¿De acuerdo? El A puro, ¿no? Lo digo porque no hace distinguir de otras palabras en alemán, a veces en castellano es traducido por puro otras palabras que no son esa misma, que generan algunas confusiones. Pero bueno, entonces, aquello que pertenece a simplemente por ser A, independientemente de qué caso particular de A nos encontremos, le llamaríamos el A puro, ¿no? ¿De acuerdo? El A puro. Bueno, pues entonces, eso que hemos llamado la forma del conocimiento, la forma de la experiencia, o lo a priori del conocimiento, lo a priori de la experiencia, pues se llama también el conocimiento puro. De hecho, no emplea la expresión la experiencia pura, podría, no la emplea. Siempre la emplea con conocimiento y no con experiencia. Pero es una especie digamos, de contaminación con otras maneras de hablar. De hecho, no aparece nunca lo de la experiencia pura, siempre es el conocimiento puro, ¿no? ¿De acuerdo? En este contexto el sustantivo nunca es experiencia, siempre es conocimiento, ¿no? Pero en todo caso el significado es eso. Es decir, el conocimiento puro quiere decir aquello que es inherente, que es de antemano válido para todo conocimiento posible, porque es simplemente lo que determina qué se admite y qué no se admite como conocimiento. Si queréis decirlo así, el caballo puro
pues sería el caballo puro, sería, digamos, qué es y qué no es un caballo. ¿Qué es? O sea, eso que hemos llamado la forma de caballo, ¿no? O para los expertos en filosofía griega, el eidos caballo, a lo mejor os suena algo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, los que no sean expertos en filosofía griega que lo olviden, ¿no? Es igual, ¿no? Y a los que se crean expertos pero no les haya sonado a nada, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Entonces, en todo caso, el qué es, o sea, el caballo puro sería el qué es y qué no es en general un caballo, es decir, ese conjunto de condiciones en virtud de las cuales esto no es un caballo porque no las cumple, ¿no? ¿De acuerdo? Sería el caballo puro. El conocimiento puro, por lo tanto, el conocimiento puro es sinónimo de eso que hemos llamado lo a priori del conocimiento o la forma del conocimiento, ¿no? Y todavía hay otra palabra más, todavía hay otra palabreja más, incluso si queréis un poco más pelma, porque requiere más elementos de contexto, pero que no hay más remedio que aprendérsela, porque si no luego cuando uno se la encuentra la entiende mal, porque la entiende según el sonido contemporáneo de esa palabra, ¿no? Vamos a ver. Según esto que hemos dicho de la forma, o el X puro, ¿no? O lo a priori de X, ¿no? O lo que de antemano determina qué es y qué no es un caballo, ¿no? Desde el momento en que eso lo hay, es decir, desde el momento en que hay un caballo puro, ¿no? Un caballo puro, o hay una forma de caballo, desde el momento en que esto ocurre, entonces, bueno, esto evidentemente no demuestra que exista ningún caballo, ¿no? Puesto que podría ser que no nos encontrásemos ningún objeto que cumpla con esas condiciones, ¿no? O sea, el que haya un sistema de condiciones que determinen qué es y qué no es caballo, ciertamente todavía no demuestra que haya ningún caballo, puesto que puede ser que luego, de hecho, no encontremos nada que cumpla esas condiciones, no demuestra que haya ningún caballo, pero sí demuestra al menos que caballo es algo pensable en principio. No que lo haya, pero sí digamos que pudiera haberlo, ¿no? Que pudiera haberlo. Que pudiera haberlo. Por ejemplo, aquellos, digamos, pseudo-objetos que vimos en la clase de la semana pasada, aquellos pseudo-objetos que vimos solamente para ver que no eran nada, que eso no es nada, aquellos creo que era triángulo biobtusángulo, ¿no? ¿Fue así? Fue triángulo biobtusángulo. Para decir eso no es ni siquiera pensable, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, porque fue en conexión con aquella figura de los tres ángulos del triángulo sumacéntrico. Eso demuestra que no puede haber un triángulo con dos ángulos obtusos, un triángulo biobtusángulo. Por lo tanto, triángulo biobtusángulo no es solo que no lo hay, es que además no es pensable, ¿no? ¿De acuerdo? No es pensable, ¿no? ¿Está claro? O creo que el otro ejemplo que pusimos como ejemplo un poco más difícil, pero al que le ocurre lo mismo, es decaedro regular, ¿no? Decaedro regular, digamos, eso no se ve tan inmediatamente, haría falta un razonamiento más complicado, pero también. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Ahí no hay ni siquiera, en ese tipo de objetos, que no son ni siquiera objetos, porque no son ni siquiera pensables, ¿no? En este tipo de objetos, evidentemente no hay una forma. Precisamente, ahí no se plantea ni siquiera la cuestión de si nos encontramos o no nos encontramos con alguno, ¿no? Puesto que ahí no hay ni siquiera un conjunto de condiciones que definan qué es eso, ¿no? No hay ni siquiera la construcción posible, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? En cambio, desde el momento en que sí que hay una forma de la forma de caballo, el caballo puro, o lo a priori, lo de antemano válido para todo caballo. Desde el momento en que hay eso, bueno, está por ver si nos encontramos o no un caballo, pero por de pronto ya es, Kant diría, posible, ¿no? Posible. Aquello que tiene una forma, que tiene un en qué consiste, aquello que tiene una forma, aquello que tiene un en qué consiste. ¿En qué consiste ser o no ser caballo? ¿En qué consiste ser o no ser silla? Aquello que tiene un en qué consiste ser o no ser eso. Aquello que tiene un en qué consiste, eso es ya un posible. Puede no haberlo, pero por de pronto es posible, ¿no? Por de pronto es posible. O sea, digamos, por de pronto está planteada la cuestión de si lo hay o no lo hay. Por de pronto está
planteada la cuestión de si lo hay o no lo hay. O sea, desde el momento en que hay una forma, en que hay una constitución, que unas cosas podrán cumplir y otras no, desde el momento en que hay una forma, un en qué consiste, desde el momento en que hay un en qué consiste ser A, desde el momento en que hay un en qué consiste ser A, entonces A es algo a propósito de lo cual se plantea si lo encontramos o no, si lo hay o no lo hay, y por lo tanto es algo que por lo menos está ya en cuestión, y por lo tanto es algo posible en principio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Habrá o no habrá? ¿No? Esto lo será o no lo será. ¿De acuerdo? Incluso que podamos decir con toda consistencia, esto no es un caballo, significa ya que caballo es un posible, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso el que podamos decir con toda consistencia que esto no es un caballo, significa ya que caballo es un posible, porque significa que caballo es algo consistentemente definido, ¿no? Es algo consistentemente definido, cosa que no ocurre con triángulo biobtusángulo ni con decaedro regular, ¿no? ¿De acuerdo? Decir que esto no es un decaedro regular, pues podemos decirlo, pero eso es no decir nada, porque es que nada es un decaedro regular, ¿no? Ni nada puede ser un decaedro regular. Bueno, por eso, desde el momento en que algo tiene, desde el momento en que algo tiene una forma, desde el momento en que hay una forma de X, desde el momento en que hay en qué consiste ser o no ser X, entonces X es un posible. Bueno, pues de ahí se sigue que a la forma misma, le podemos llamar la posibilidad, ¿no? ¿Está claro? A la forma misma le podemos llamar la posibilidad, puesto que es posible aquello que tiene una forma, ¿no? ¿De acuerdo? Es posible aquello que tiene una forma, y claro, evidentemente es posible aquello que tiene una posibilidad, ¿no? La posibilidad es la condición o el carácter de posible, ¿no? ¿De acuerdo? La posibilidad es la condición o el carácter de posible. Es posible aquello que tiene posibilidad. Si es posible aquello que tiene forma, aquello que tiene constitución, aquello que tiene en qué consiste ser eso, ¿no? Entonces, evidentemente, en qué consiste ser A, le podemos llamar también la posibilidad de A. La posibilidad de A. Y así le llama Kant. O sea, eso que hemos dicho, la forma de la experiencia, o lo a priori de la experiencia, o el conocimiento puro, o la forma del conocimiento, o le llama también la posibilidad del conocimiento, o la posibilidad de la experiencia. La posibilidad del conocimiento, o la posibilidad de la experiencia. Bien. Repito, todo esto es un uso que Kant hace de terminologías que aprende en la escuela y de terminologías que en origen son latinas. Luego él las traduce al alemán más o menos sobre la marcha como puede, ¿no? A veces sin preocuparse demasiado, diciendo la palabra alemana que más a mano tiene, ¿no? Y de hecho todo esto luego aparece en alemán, en la crítica de la razón pura, pero es de origen latino, o sea, esta posibilidad pues es possibilitas. Kant la ha aprendido siempre como possibilitas en latín, ¿no? Lo que pasa es que luego escriben en alemán y ponen Möglichkeit, ¿no? Entonces, bueno, le llama la posibilidad, por lo tanto, puesto que efectivamente es posible todo aquello para lo cual hay un en qué consiste. Es posible todo aquello para lo cual hay un en qué consiste, que lo haya, en qué consiste ser eso, ¿no? Le llama la posibilidad y por lo tanto, digamos, los elementos constitutivos de esa forma, ¿no? Eso que habíamos llamado reglas o leyes que determinan si algo es o no es un caballo, o sea, si algo es o no es experiencia, ¿no? A los elementos constitutivos de esa posibilidad, a los elementos constitutivos de esa forma, digamos, a eso, lo que sea, esas reglas, leyes o lo que sea, que son de antemano válidas para toda experiencia posible, o en el caso de caballo, para todo caballo posible, les llamaríamos nosotros los constitutivos de la posibilidad, ¿no? Son los elementos constitutivos de la posibilidad, los elementos constitutivos de la posibilidad. De hecho, la manera normal de traducir la expresión que Kant a su vez traduce del latín al alemán, ¿no? La manera normal en que aparece traducida en las traducciones castellanas de Kant, las condiciones de la posibilidad, las condiciones. Bueno, esto sucede que la palabra latina era requisita, ¿no? Los requisita de la possibilitas, la palabra latina escolar que Kant aprendió en la escuela, ¿no? Era
los requisita de la posibilidad. Entonces, bueno, pues los que sean latinistas podrán hacer ahí una averiguación sobre por qué esto pasa a ser en alemán las Bedingungen, y por qué esas Bedingungen pasan luego en las traducciones castellanas a hacer las condiciones. Pero en cualquier caso es los elementos constitutivos de la posibilidad, ¿no? O sea, las condiciones de la posibilidad, quiere decir, por lo tanto, las condiciones de la posibilidad de A, las condiciones de la posibilidad de A, quiere decir los elementos o rasgos constitutivos de que algo sea, o por el contrario, no sea un A. Las condiciones, o sea, las condiciones de la posibilidad de caballo, las condiciones de la posibilidad de caballo, quiere decir los elementos o rasgos que definen que algo sea, o por el contrario, no sea un caballo. Cosa, bueno, relativamente lógica, puesto que efectivamente decíamos la posibilidad de caballo es el en qué consiste en general que algo sea caballo, luego los rasgos que entran en ese en qué consiste que algo sea o no sea un caballo, pues son los elementos constitutivos de la posibilidad. La posibilidad de caballo es el en qué consiste en general que algo sea o por el contrario no sea un caballo, ¿no? Entonces, los elementos constitutivos, los rasgos que entran en ese en qué consiste que algo sea o no sea un caballo, los rasgos que entran en aquello que, o sea, aquel conjunto de condiciones que determina que esto en cambio no sea un caballo, ¿no? Pues son los rasgos constitutivos de la posibilidad de caballo, o sea, las condiciones de la posibilidad de caballo, ¿no? Las condiciones de la posibilidad de caballo. Bueno, entonces los términos que hasta ahora tenemos, para todos ellos para decir lo mismo, y todos los podéis encontrar en unos u otros, en unos otros textos de Kant, o en unas otras libros o discusiones sobre Kant. Los términos que hasta ahora tenemos son lo a priori es lo a priori de la experiencia, repito, lo que sea a priori se contrapone a empírico, pero se contrapone a empírico en el sentido de que se contrapone a cada contenido de la experiencia, pero no a la experiencia misma, puesto que lo a priori es a priori quiere decir de antemano, pero ese de antemano quiere decir ni más ni menos que de antemano válido. ¿De antemano válido para qué? Pues para toda experiencia que podemos tener, no es algo aparte de la experiencia, ¿no? Entonces, los términos que tenemos hasta ahora son probablemente lo a priori, es decir, lo de antemano válido para toda experiencia posible, lo a priori, es decir, lo de antemano válido para toda experiencia posible, o sea, la forma de la experiencia, ¿no? O la forma del conocimiento, la forma del conocimiento y experiencia, que son sinónimos, o bien el conocimiento puro, o bien las condiciones de la posibilidad del conocimiento, o las condiciones de la posibilidad de la experiencia. Todas estas palabras, esas expresiones significan lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, significan lo mismo unas que otras, pero hay que entender por qué. ¿Entendido? Hay que entender por qué. Lo de antemano válido para todo X es ni más ni menos que aquel conjunto de condiciones que determinan qué es y por lo tanto qué no es un X, ¿no? Porque a eso le llamamos la forma de X, ¿no? Pero eso es también la posibilidad de un X, porque desde el momento en que existe esa definición de condiciones ya es por de pronto posible un X, otra cosa es que luego lo encontremos o no, ¿de acuerdo? Y puesto que eso es la posibilidad de X, cada una de esas condiciones que entran en cómo se configura esa posibilidad, pues es una condición de la posibilidad de X, ¿no? Una condición de la posibilidad quiere decir un elemento constitutivo del en qué consiste ser X, ¿no? ¿De acuerdo? Es muy importante ver esta conexión. A ver, vamos a ver, es solo una cuestión de palabras, ya lo sé, es solo una cuestión de palabras, no se tendría por qué decir así, pero son las palabras que vais a encontrar en discusiones sobre Kant, que leáis en cualquier parte, y si uno no está preparado para encontrar esas palabras, lo que pasa es que luego las entiende mal, y de hecho se suelen entender mal, ¿no? Por ejemplo, eso de las condiciones de la posibilidad, pues uno lo encuentra, lo lee seguido, y interpreta pues que es algo que tiene que haber ocurrido antes para que luego pueda ocurrir otra cosa. Y no es eso, evidentemente, como acabo de decir, ¿no? ¿Entendido?
uno lee las condiciones de la posibilidad de la experiencia y claro, si uno no está preparado, no sabe por qué aparecen precisamente esas palabras, pues se piensa que las condiciones de la posibilidad de la experiencia son algo que tiene que haber ocurrido antes para que luego ocurra la experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y sin embargo no es así. Las condiciones de la posibilidad de la experiencia son simplemente las reglas, rasgos que determinan qué es y qué no es una experiencia. Las condiciones de la posibilidad de caballo no son algo que tiene que haber ocurrido antes para que luego haya caballos, sino que son, digamos, los rasgos que determinan en qué consiste, por ejemplo, que esto no sea un caballo. Bien. Todo esto está fundamentado, además, no es capricho, está fundamentado en que la terminología de Kant tiene un cierto origen, ¿no? Tiene un cierto origen, que a su vez tiene un cierto origen anterior, etcétera, ¿no? O sea, todo eso, qué forma signifique eso, pues tiene unos antecedentes reposa en una historia bastante larga, a la que me referí en la clase anterior muy de pasada y en la que no entré porque sería larguísimo, ¿no? ¿Qué forma signifique eso? Pues tiene una historia muy larga que signifique eso y no significa, en cambio, la forma que adquiere un líquido al entrar en una botella o la forma que se le da a un material o algo así, no significa eso, la palabra forma y tal, ¿no? Igualmente, pues el que posibilidad, que es una palabra que en realidad es una palabra latina, Kant está pensando en latín en ese momento y escribiendo y traduciendo al alemán, haciendo traducción simultánea al alemán, ¿no? Es una palabra latina, no de Roma, no de Cicerón, ni de César, sino del latín escolástico del siglo XVIII, siglo en el cual pues todavía una gran parte de la filosofía que se escribe en latín, ¿no? Es la terminología latina que deriva pues eso de que se le llama un possibile a aquello que no es como un triángulo biobtusángulo, ¿no? Se le llama un possibile a aquello que no es como un triángulo biobtusángulo y entonces se le llama la possibilitas al hecho de tener una naturaleza consistente, ¿no? De tener un en qué consiste, un qué es, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso de ahí viene de la posibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y lo mismo los otros términos esos también proceden de determinadas tradiciones que se cruzan, por así decir, en la manera de expresarse. Bueno, recomiendo, por lo tanto, que volváis sobre todas estas colecciones de conceptos que hemos manejado hasta aquí, que volváis sobre ello, que hagáis un poco de ejercicio de entender la conexión de unos con otros, para, digamos, que luego no ocurra eso, de que cuando se emplea uno de esos términos de improviso, pues entendáis justamente lo que no hay que entender, ¿no? O sea, que entendáis por forma lo de la forma que se le impone a un contenido, o que entendáis por condiciones de la posibilidad los requisitos previos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, entonces, en principio, lo que pasa en la crítica, por de pronto en la crítica de la razón pura, lo que pasa por de pronto en la crítica de la razón pura, y veremos qué ocurre luego en el resto de la obra de Kant, pero lo que pasa por de pronto en la crítica de la razón pura es que, por de pronto, no estoy hablando de toda la obra, que tiene otras cosas, pero de entrada, el proyecto es, bueno, pues algo así como hacer una especie de inventario de estas condiciones de la posibilidad, ¿de acuerdo? O sea, de estos rasgos de antemano válidos para toda experiencia posible, ¿no? Rasgos de antemano válidos para toda experiencia posible. Por lo tanto, de algo que ciertamente no es empírico, pero no es empírico no porque esté en otra región que la de la experiencia. No es empírico simplemente porque es lo que de antemano determina qué será y qué no será empírico, ¿no? Lo que de antemano determina qué condiciones se tienen que reunir para ser admitido a la condición de empírico, ¿no? ¿De acuerdo? Y de que son las reglas o los requisitos que hacen que yo, por ejemplo, cuando me despierto de un sueño no pueda admitir como empírico a la vez lo que estoy viendo ahora y lo que he visto hace un minuto, ¿no? Cosas que no encajan, ¿no? Incluso de hecho
hecho, el que tenga que haber esto, el que tenga que haber esta forma, lo hemos deducido precisamente de eso, de que unas percepciones empíricas puedan rectificar o desmentir a otras, ¿no? Porque eso implica efectivamente que no puede ser válido todo seguido, sino que tiene que haber una especie de criba, criba que evidentemente tiene que ver con la conexión de lo uno con lo otro, ¿no? Las reglas que determinan qué conecta con qué, qué no conecta con qué. Bueno, entonces se trata de hacer un inventario de esas reglas o condiciones por lo tanto se trata de hacer un inventario de digamos, condiciones que tendrá que cumplir todo aquello que aparezca, todo aquello que se constate, ¿no? Reglas que tendrá que cumplir todo aquello que aparezca, todo aquello que se constate. Precisamente porque definen qué es una constatación, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Qué es una constatación? Es decir, ¿qué requisitos tiene que cumplir una percepción para ser considerada verdaderamente como una percepción? Bueno, entonces... Empecemos entonces puesto que estamos hablando de, o sea, siguiendo la crítica de la razón pura, vamos a hablar de condiciones que tiene que cumplir todo lo que aparece, todo lo que hay, todo lo que se constata. Condiciones que son inherentes a todo estado de cosas, condiciones que son inherentes a todo estado de cosas. Por eso precisamente sirve incluso para tener que elegir a veces entre qué es y qué no es estado de cosas. ¿Qué es y qué no es estado de cosas? Por eso que son inherentes a todo estado de cosas. Empecemos por algo tan de perogrullo como lo siguiente. Bueno, las cosas de perogrullo que son muy evidentes, muy tontas, y parece que no hemos dicho nada, a veces resultan precisamente las más problemáticas, ¿no? El estado de cosas, lo percibido, lo que hay, lo que comparece, digamos, siempre es múltiple, siempre es una pluralidad. Siempre es múltiple, siempre es una pluralidad. El que siempre sea una pluralidad implica además lo siguiente, que es una pluralidad además precisamente infinita, en el sentido de infinitamente divisible. Porque si es una pluralidad, si siempre es una pluralidad, siempre es una pluralidad, si siempre es una pluralidad, si siempre tiene, digamos, una extensión, un uno y otro, si siempre tiene partes, si siempre las tiene, eso quiere decir evidentemente que a su vez cada una de las partes seguirá teniendo partes, ¿no? Si lo que aparece, lo que se constata, lo que hay, siempre tiene partes, eso quiere decir que las partes a su vez las hay y por tanto seguirán teniendo partes, ¿no? Porque hemos dicho que todo lo que hay tiene partes, ¿no? Tiene una extensión, tiene una pluralidad, ¿no? Por lo tanto la pluralidad es infinita, porque es una pluralidad de pluralidades, ¿no? Si siempre hay pluralidad, entonces hay pluralidad también en cada una de las partes en que provisionalmente dividamos esa pluralidad, y en cada una de las partes de las partes y en cada una de las partes de las partes, ¿no? Siempre todo aparece con alguna extensión, ¿no? Con alguna extensión. Siempre hay una dispersión, por decirlo de alguna manera. Siempre hay una dispersión, un cierto lo uno fuera de lo otro, ¿no? Siempre hay una cierta dispersión, un lo uno fuera del otro. Incluso en la más pequeña parte, incluso en el más pequeño corpúsculo, en el más pequeño trocito de percepción, si es una percepción, o sea, si realmente está apareciendo algo, pues
hay una extensión y por tanto hay una divisibilidad en partes, en partes de partes, en partes de partes de partes. Es decir, una dispersión. Bueno, pero entonces la otra parte de la cuestión, si hay una dispersión, repito que estoy diciendo cosas de perogrullo, o sea, si hay una, estoy diciendo cosas de perogrullo, pero que precisamente por eso van a resultar muy problemáticas. Si hay una dispersión, entonces seguro que también hay una unidad. Seguro que también hay una unidad. Bueno, en primer lugar, las dos cosas son por completo inseparables la una de la otra. Las dos cosas son por completo inseparables la una de la otra. El que haya una pluralidad es inseparable de que haya una unidad. Y viceversa. Porque, vamos a ver, es imposible que haya varios, que haya pluralidad, si esa pluralidad no está reunida de alguna manera. No tiene ningún sentido hablar de varios si no se los percibe juntos. ¿De acuerdo? O sea, varios siempre son varias partes de algún todo, ¿no? Porque no podríamos hablar de varios si no los percibiésemos juntos, ¿no? Si no los percibiésemos juntos, formando parte de algún conjunto. Es eso que tantas veces se dice, que es un poco más sofisticado que lo que estoy diciendo ahora, pero acabará siendo lo mismo, es lo que tantas veces se dice, de que no habría tiempo si no hubiese memoria, ¿no? De que si no conservásemos momentos anteriores, si no los juntásemos unos con otros, tampoco podríamos percibirlos como diferentes, ¿no? No habría pasado y presente si no hubiese memoria, ¿no? ¿De acuerdo? No hay pluralidad si no está reunida de alguna manera, ¿no? ¿De acuerdo? No hay pluralidad si no está reunida de alguna manera. Hasta tal punto son inseparables las dos cosas. Hasta tal punto son inseparables las dos cosas. El que siempre sea plural y el que siempre sea uno. Hasta tal punto son inseparables las dos cosas que podríamos haber hecho, y en efecto vamos a hacer, la exposición en el orden inverso. Probad en el minuto que nos queda, o en los 2 minutos que nos quedan, probemos a decir lo mismo, pero en el orden inverso. Es decir, fijaos bien. Y te da más aspecto, precisamente por ser en el orden inverso, por el mero hecho de ser en el orden inverso, añadirá algo, por eso es interesante decirlo. Añadirá algo que quizá ya está dicho, pero no explícitamente. Por tanto, sí vale la pena intentar decirlo en el orden inverso. Es decir, en vez de empezando por pluralidad, empezando por unidad. Pero cuidado, empezando por unidad, pero ¿cómo? Empezando por unidad, pero ¿cómo? Porque para empezar por unidad tenemos que empezar por la para empezar por unidad, para empezar por unidad tenemos que empezar por la constatación de que lo que hay, el estado de cosas, lo que aparece, lo que se constata, en vez de decir como antes, siempre es plural, siempre tiene una extensión, siempre son partes, ahora tenemos que empezar por siempre es uno, ¿no? Siempre es uno. ¿En qué sentido siempre es uno? Realmente lo que se constata siempre es uno, siempre es unidad. Siempre tiene una reunión, una coherencia o algo así. Pues bueno, sí porque, vamos a ver, constatar algo, que sea precisamente constatar, que no sea jugar con posibles imágenes, no, sino que sea constatar, hay esto, eso implica siempre una opción, una univocidad, es decir, hay esto y no cualquier otra cosa, hay esto y no cualquier otra cosa. Implica que efectivamente todas las sensaciones, o como les queráis llamar, que en ese momento tenemos, admiten una interpretación unívoca, ¿no? Precisamente por eso nos encontrábamos antes con lo de que no todo casa con todo, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo de que, bueno, si cuando me despierto de un sueño, lo que pasa es que tengo que elegir o lo de antes o lo de ahora, ¿no? ¿De acuerdo? ¿A qué responde esto? Pues aquí hay un postulado de univocidad, una exigencia de univocidad, una exigencia de decisión, una exigencia de decisión.
Una exigencia de que esto y no otra cosa, ¿no? Y no otra cosa. O sea, evidente, a constatar a que haya algo le es inherente una univocidad, una decisión. Le es inherente una univocidad, una decisión. Le es inherente, fijaros bien, incluso cuando tenemos dudas sobre qué es lo que hay. Incluso cuando tenemos dudas sobre qué es lo que hay. Porque si yo veo allá a lo lejos, estoy en la orilla del mar y veo a lo lejos una cosa, que no sé si es un barco o una nube, pues yo no sé si es un barco o una nube, pero al hecho de que yo esté constatando algo, le es inherente el que asumo que si es un barco no es una nube, y si es una nube no es un barco, ¿no? Por tanto, a que hay univocidad. El que yo no la tenga en ese momento en mi conocimiento es un problema mío, ¿no? ¿De acuerdo? Pero estoy asumiendo que a la noción misma de cosa, de presencia, de haber algo, le es inherente una opción unívoca. O es barco, o es nube, o es una tercera cosa, y ni barco ni nube, ¿no? Pero si es lo uno no es lo otro, y si es lo otro no es lo uno. Por lo tanto hay una exigencia de univocidad, es una interpretación única. Bueno, entonces quería a partir de esto de que hay un uno siempre, hay un uno, recorrer el camino de unidad a pluralidad, tal como hace un rato recorrí el de pluralidad a unidad, ¿no? O sea, dije, hay una pluralidad, pero la pluralidad, para ser pluralidad, tiene que estar de alguna manera reunida, ¿no? Tiene que formar parte de un mismo todo, no se puede hablar de varios si no los percibimos juntos, etc. Eso fue lo que dije. Y dije, voy a recorrer ahora el mismo camino en la dirección inversa para demostrar hasta qué punto efectivamente son inseparables ambos términos. Entonces he empezado ahora por la unidad, diciendo que efectivamente al hecho de conocer, al hecho de que haya algo, le es inherente el que haya precisamente eso y no otra cosa. Le es inherente una univocidad. Lo que pasa es que me he quedado ahí, me voy a tener que quedar ahí hasta mañana, ¿no? Puesto que ahora hay que recorrer el camino desde ahí hasta la pluralidad, en la dirección inversa a la de antes, pero ya se nos ha hecho tarde y por lo tanto, pues, sí que, por favor, esto ocurrirá muchas veces, que me quedo en la mitad de una frase, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no tiene remedio, o sea, es un defecto que tengo, ¿no? O sea, es un defecto que tengo y contra el cual lucho, pero de manera no simple, ¿no? Entonces, voy a recorrer el camino ahora desde unidad a pluralidad, como inherentes a que haya un estado de cosas en general. Lo que pasa es que me he quedado en el punto de partida unidad y el camino lo terminaré.